quiero compartirle hoy. Esta historia es muy impactante, ¿verdad? Esta historia habla de un profeta llamado Ezequiel. Dice que Ezequiel, Dios lo saca de su espíritu y lo lleva a un valle, ¿verdad? Cuando Ezequiel llega al valle, dice que en ese valle habían muchos huesos secos, ¿verdad? Cuando él profetiza, cuando él ora sobre esos huesos, dice que esos huesos se levantaron, cobraron vida y se formó un ejército grande, ¿verdad? Entonces lo que el Señor me hacía entender, que ese ejército o esos huesos representaban, como dice la Biblia, en el versículo 11, el pueblo de Israel. Esos huesos representaban la estructura de Israel, el pueblo, la nación de Israel, según lo que dice Ezequiel capítulo 37, cuando ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto le dijo Dios: profetiza. Si usted lee la Biblia, Ezequiel profetiza en medio de la cautividad del pueblo. El pueblo estaba esclavo en Babilonia por 70 años. El pueblo estaba esclavo. Y lo que Dios le enseña a Ezequiel, que esa era la condición del pueblo, que el pueblo había perdido su fe, que el pueblo había perdido su esperanza, que el pueblo se sentía derrotado, que el pueblo se sentía fracasado, que el pueblo automáticamente, espiritualmente se sentía en una condición sin esperanza. Entonces Dios le dice al pueblo que vaya, al profeta que vaya y profetice. Pues entonces cuando una persona se encuentra en esta situación de sin fe, sin esperanza, derrotado, cabizbajo, afligido por causa de los problemas, de las dificultades, entonces ¿sabe qué sucede en la vida del creyente? Si usted va a la Biblia, usted encuentra cuando Jesús, dice la palabra de Dios, llegó a una ciudad llamada Naín. Y en aquella ciudad dice la Biblia que Jesús, cuando llega, ve a una mujer viuda que iba a enterrar a su hijo, porque su hijo había muerto, el único hijo que había muerto. Y el Señor me hacía ver que esta mujer primero perdió su esposo, después pierde su hijo. Esta mujer lleva a enterrar su hijo. ¿Por qué? Porque había perdido la esperanza de que su hijo resucite, de que un milagro ocurra en la vida de esta mujer. Entonces esta mujer llevaba a enterrar a su hijo. Y así me decía el Señor, hoy en la madrugada hay mucho pueblo que ha perdido la esperanza, hay mucho pueblo que se siente derrotado, hay mucho pueblo que se siente como el pueblo de Israel, como los huesos secos, afligidos, desanimado, desalentado, porque no ha visto resultado, no ha visto respuesta a su clamor, a su oración o a su petición. Y es ahí que mucho pueblo está enterrando su sueño, mucho pueblo está abandonando el propósito que Dios tiene para con ellos. Mucho pueblo se ha dado por rendido y prefieren ellos llevar a enterrar el plan y el propósito que Dios tiene para con sus vidas. Toque a dos personas y dígale: no pierda la esperanza. Vamos, dígaselo, dígaselo. No pierda la esperanza, dígaselo. Esta mujer iba a enterrar a su hijo. Usted sabe que representa un hijo, un sueño de una madre. Eso representa un hijo. Toda madre anhela, toda mujer anhela tener un hijo. Y cuando la mujer ama a su hijo, a su esposo, toda esposa quiere tener hijos del hombre que ama. Entonces esta mujer había tenido un hijo, había tenido un sueño, había tenido una bendición de Dios, porque los hijos representan la bendición del Dios Todopoderoso. Los hijos representan el ministerio nuestro, porque la Biblia dice claramente que el ministerio comienza por nuestra casa, con nuestras esposas y con nuestros hijos. Entonces quiero que entienda que esta mujer estaba llevando a enterrar la esperanza que ella tenía, la fe que ella tenía. ¿Por qué? Porque había perdido la esperanza. Su espíritu, su corazón estaba afligido, su corazón estaba perdido.
perdiendo la fe. Entonces quiero que entiendas que para eso Dios llama al profeta y le dice: profetiza sobre mi pueblo. ¿Está conmigo alguien? Toca a dos personas y dígale: tienes que profetizar sobre el pueblo. Vamos, dígaselo, dígaselo. ¿Qué significa la palabra profeta? Profeta significa del derivado griego profetes, escuchen, cuyo significado etimológico es el mensajero, el portavoz o el que habla por otro. Yo estaba meditando en esto y me decía ver el Señor que Él podía levantar a su pueblo, sacarlo de la esclavitud. ¿Podía el Señor glorificarse? Sí, podía hacerlo, porque recuerde que Dios es poderoso, que Dios es grande, que Dios es el Dios de lo imposible. Pero ¿sabes qué me muestra Dios en esta historia? Que cuando el profeta estaba en un lugar determinado, lo saca de su espíritu, lo lleva a un lugar. ¿Para qué? Para que el profeta, él intervenga a favor de su iglesia. Dios podía hacerlo, sí, Dios podía hacerlo, pero Él quería que alguien intervenga. Él quería que alguien viera la gloria de Dios. Él quería que alguien se pare al frente de la batalla y declare una palabra para que el pueblo sea restaurado y el pueblo sea renovado. Él quería que su siervo, él a favor de su iglesia, ¿qué pasa, pastor? Declare una palabra. ¿Está conmigo alguien? ¿Qué quería Él? Que Él intervenga. Dile que está a tu lado: Dios te ha llamado para que intervengas. Pero quiero que me entienda lo que quiero compartirle. Entonces, cuando usted lee la Biblia, a nosotros nos han enseñado, escúchenme un momento, a nosotros nos han enseñado que todo lo hace Dios. Si estamos de acuerdo, me dice amén. A nosotros nos han enseñado que todos nosotros tenemos que dejarlo en las manos de Dios. ¿Estamos correctos hasta ahí? Me dice amén. Y es una gran realidad, eso es verdad, porque hay cosas que nosotros no podemos hacer. Solo Dios Todopoderoso puede hacerlas. Por ejemplo, si una persona va al médico y le dicen que tiene cáncer, que va a morir esa persona, humanamente nosotros no podemos sanar a esa persona. Nosotros no podemos hacer nada para que esa persona sea sanada del cáncer. Pero como siervos de Dios, sí podemos intervenir a favor de esa persona, para que el Dios que usted tiene haga un milagro en la vida de esa persona. Usted sí puede intervenir hasta a favor de esa vida, para que el Dios que usted tiene se glorifique y manifieste su amor y su misericordia en esa vida. Ay, papá, como que me equivoqué de iglesia, creo, ¿no? ¿Está conmigo? Una cosa es, escuchen, el pueblo estaba esclavo en Babilonia 70 años. Dios ya había declarado que después de 70 años, escuche esto, el pueblo iba a ser liberado después de 70 años. O sea, en el transcurso de 70 años, nadie podía libertar al pueblo de Dios. Nadie podía intervenir, porque hay cosas que nadie puede intervenir, porque ya están estipuladas, decretadas y profetizadas. Entonces, cuando se cumplieron los 70 años, automáticamente el pueblo fue liberado. ¿Por qué? Porque ya estaba estipulado por el Dios Todopoderoso que en un determinado tiempo el pueblo iba a ser liberado. Hay cosas que usted no puede intervenir, ¿verdad? A veces usted le ora a alguien y usted no sabe que esa persona es de parte de Dios que está atravesando. Usted le ora y le ora para que se sane y nada sucede. ¿Por qué, pastor? Porque no puede intervenir hasta que esa persona no se arrepienta, reconozca lo que habrá hecho delante de la presencia de Dios, y solamente Dios puede sanar a esa persona. Así le ore quien le ore, no se sana. ¿Está conmigo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya está estipulado. Entonces Dios quiere que el profeta, Dios quiere que su siervo
intervenga. Por eso que cuando usted lee la Biblia, usted siempre va a encontrar que Dios siempre escoge a alguien para que alguien intervenga. Cuando te hablo de intervenir, es un término que hace referencia a la acción de participar o tomar parte en alguna situación o en alguna cuestión. De eso te estoy hablando. Dios lo llama para que él participe de lo que Dios iba a hacer. Dios los llama para que él participe de lo que Dios iba a manifestar, de lo que Dios iba a glorificarse, porque Dios quiere que usted y yo aprendamos a intervenir en las cosas que él va a hacer, ¿verdad? Una cosa es que usted se entrometa en lo ajeno, es algo diferente. No lo mando a que se entrometa en las cosas ajenas, no me malinterprete. No lo mando a que se meta en el matrimonio de sus hijos. No lo mando a que opinen en el matrimonio de sus hijos. No lo mando a eso. Lo mando de participar. Dios quiere libertar al pueblo de Israel en el tiempo de Egipto. Y Dios, ¿qué quiere? Llama a Moisés y le dice: Moisés, ven acá. He visto la aflicción, he visto el clamor, he visto cómo el pueblo ha sido oprimido. Yo puedo darle un sueño a Faraón, yo puedo revelármele a Faraón. Faraón va a libertar a mi pueblo, pero no, dice Dios, yo quiero que tú vayas, intervengas a favor del pueblo. Entonces lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros aprendamos a intervenir cuando Dios quiere glorificarse, cuando Dios quiere manifestar su poder, su amor, su misericordia en medio de alguien. La iglesia, mucha gente hoy en día está pidiendo revelación para ver si bendice a un hermano que tiene una necesidad. Cuando Jesús dijo: de nada vale si le oras si tienes necesidad, si no intervienes, si no te metes la mano en el bolsillo y lo ayudas a tu hermano, de nada vale que ores, que hables en lengua, que profetices. Dios quiere que intervengas a favor de él, que lo ayudes, que participe, para que él se encamine, para que él vea el plan y el propósito, la bendición de Dios en la vida de su pueblo. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que aprendamos a intervenir en lo que él quiere glorificarse. ¿Está conmigo alguien? Entonces Jesús aparece a escena. Jesús ve a una mujer que va a enterrar su sueño. Jesús ve que una mujer va a enterrar su esperanza, va a enterrar sus hijos. Esta mujer está atravesando un momento duro, un momento difícil, y de repente aparece Jesús de Nazaret. ¿Y qué pasa? Jesús interviene para que la mujer recobre la fuerza, recobre la fe, recobre la esperanza. ¿Qué hizo Jesús? Intervino, participó de lo que esta mujer estaba atravesando para cambiarle la vida. Conmigo, dile que a tu lado: participa, pero dígaselo, para cambiarle la vida a las personas, no para hacerse la infeliz. Hay gente que participa, pero para destruir a otro. ¿Está conmigo? Hay gente que participa para achacar a otro. Hay gente que participa para las cosas malas. Por ejemplo, en el caso de Acán, cuando quería la viña, no pudo lograrla, pero su esposa Jezabel, ella, ¿qué pasa? Intervino, y a causa de la intervención de ella, Acán pudo, ¿qué cosa? Recibir una viña. ¿Por qué, pastor? Hizo lo malo. Sí, hay gente afuera que interviene, que cuando ve a su familia caído, cuando ve a su familia necesitado, ¿sabe qué hacen los hermanos? Se reúnen y dicen: mira, mi hermano está caído, vamos a hacer algo como hermano, vamos a intervenir para que se levante. Entonces, ¿qué hacen ellos? Intervienen a favor de ¿qué? De una alma afligida, de una alma necesitada, de una alma que está atravesando momentos duros. Entonces, ¿qué pasa? Esa alma se restaura, se levanta, y esa alma, ¿qué pasa? Se encamina. Mucha gente afuera que no conoce a Dios interviene a favor de ¿qué? De su pariente. ¿Cuánto más nosotros que somos lavados por la sangre de Cristo y somos familia en Cristo Jesús, Señor nuestro? Si dice gloria a Dios. ¿Qué le dice Dios al profeta? Tú tienes que intervenir. ¿Van a vivir estos huesos? Solo tú lo sabes. Sí, solo Dios sabe el futuro.
Solo Dios sabe lo que va a acontecer. Solo Dios sabe lo que va a pasar. ¿Cuál es lo que sucede el día de mañana? Bien respondió, solo tú lo sabes. Sí, dice Dios, pero quiero que tú intervengas. Quiero que tú, cuando abras la boca para bendecir a mi pueblo, para declarar una palabra a favor de mi iglesia. Quiero que intervengas, que cuando tú te levantes, te estoy trayendo, te estoy revelando, te estoy mostrando lo que está aconteciendo en la vida del pueblo. El pueblo ha perdido la esperanza, el pueblo se siente derrotado, el pueblo se siente fracasado, el pueblo se siente que Dios lo ha abandonado. Pero tú vas a intervenir para restaurar al pueblo, para que el pueblo salga del sepulcro y recobre vida en Cristo Jesús, Señor nuestro, y pueda alabar y glorificar al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. ¿Está conmigo alguien? Dile que tú tienes que intervenir para bien. Vas, intervienes en el matrimonio. Mira, tu esposo esto, aquel, se destruyó ese hogar. No, eso no, cuidado, me malinterpreta. ¿Por qué cree usted que la iglesia primitiva crecía? Se hacía fuerte la iglesia. Porque toda la iglesia, ¿qué sucedía? Intervenía a favor de la iglesia. La gente, dice la Biblia, que a los pies de los apóstoles traían sus heredades, traían sus bendiciones, y la iglesia cada día se iba haciendo más fuerte. La iglesia cada día se iban añadiendo. Nadie tenía necesidad. Todas las cosas las tenían en común. No había necesidad. Si Juanito no tenía trabajo, la iglesia se unía, intervenía y le decía: Juanito, aquí estamos como hermanos. Te hemos traído gallina, pato. Te hemos traído esta bendición para que puedas servirle al Dios Todopoderoso con libertad. Entonces Juanito, al ver eso, ¿sabe qué hacía Juanito? Juanito se apasionaba más de Dios, veía el amor de Dios en los hermanos, veía a Cristo en la vida, y eso lo pegaba más a buscar de Cristo, a buscar servirle a Dios. ¿Por qué? Porque sabía que había una iglesia que intervenía, pero a favor de los caídos, para que se levante. Hoy en día no. Hoy en día la gente interviene, pero para mal. Usted es un hermano apartado. Usted tiene que intervenir para que ese hermano, ¿qué cosa? Se levante. No, hermano, le dice: lo que pasa es que yo estuve en una iglesia y esa iglesia, el mismo diablo. Tú tienes que intervenir. No le vas a decir: sí, ¿cuál iglesia? Le da vuelta. Sí, son hijos del diablo, son desgraciados. No vas a intervenir para eso. Para eso no. Dile que está a tu lado: para eso no. Mejor cállate la boca y no diga nada. Entonces, en vez de apaciguar, le echa más leña al fuego. No, para eso no. Entonces tú tienes que intervenir y hacerle ver que no es así, que es que el hombre falla, pero el que no falla se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el hombre te puede dar la espalda, pero el que no te da la espalda es el que murió y resucitó de entre los muertos. Aleluya. ¿Ella me está entendiendo ahora sí? Entonces Dios le dice al profeta, mira, lo saca y le dice: mira, profeta, tú vas a intervenir, tú vas a profetizar, tú vas a hablar por mí al pueblo, porque ese es un profeta, alguien que habla por otro, que interviene por otro. Dios dice: yo no quiero hablar con Faraón, estoy disgustado con Faraón. Moisés, ven acá, tú intervienes, anda tú, habla tú con Faraón, porque donde yo me le aparezco, lo fulmino. Y Moisés dijo amén. Cuando llegó, ¿qué le dijo? El Señor dice: deja libre a mi pueblo para que vaya al desierto a celebrarme fiesta. Entonces, ¿qué pasó? Ahí estaba Moisés interviniendo a favor del pueblo. Ahí estaba Ezequiel interviniendo. Declara la palabra, porque en tu boca hay poder y hay autoridad, para que todo lo que tú ates en la tierra sea atado en los cielos, para que lo que tú desates en la tierra sea desatado en los cielos. Cuando usted va a la Biblia, usted encuentra que el pueblo de Dios en los tiempos antiguos y en los tiempos de Cristo era un pueblo con poder y con autoridad, que cuando declaraba algo, eso ocurría. No es como en este tiempo, que cuando alguien llega, como en el tiempo de Job, que cuando alguien ve a alguien caído, enseguida lo primero que la gente
te le dice que habrás pecado, que habrás hecho, porque estás así. Sabrá Dios que te habrás hecho tú delante de Dios. Entonces, ¿qué hace la gente? En vez de levantarle la esperanza, de revolverle la esperanza, de restaurarlo, de levantarlo, más hundimos a la gente para que la gente se acerque a la presencia del Dios Todopoderoso. Usted tiene que entender que el Espíritu Santo vino a intervenir por favor del Padre, porque el Espíritu Santo no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso Él redarguye de pecado, de justicia. Él nos enamora, Él nos seduce, para que usted y yo no nos apartemos del camino, para que usted y yo no nos vayamos de la presencia de Dios. Cada vez que no queremos saber de Dios, cada vez que nos queremos alejar, cada vez que queremos tirar la toalla, ¿quién cree que interviene a favor tuyo? ¿No te ha pasado eso? ¿No te ha pasado eso? Ya no quiero saber nada. De repente el Espíritu Santo viene. ¿Quién envió al Espíritu Santo? Jesús dijo: voy a rogarle al Padre para que envíe al Espíritu Santo. Interviene a favor de ¿qué? De la iglesia. Toca que está a tu lado: es tiempo que intervengas, dile. Es tiempo que intervengas. Cuando entres a la casa de tu hermano y lo veas que está atravesando un momento difícil, un momento duro, dile que está a tu lado: métete la mano en el bolsillo, ándate al Supermax o al comisariato. Tú tienes que intervenir con tu hermano. La Biblia dice que mejor son dos que uno. No sé si usted me entiende lo que le estoy diciendo. Mejor son dos que uno. Usted va, interviene, y usted le dice: hermano, ¿qué estás pasando? Estoy atravesando necesidad. Y usted le dice: hermano, no le vamos a dar gusto al diablo. Usted no se va a acostar sin comer. Usted va a ver la gloria de Dios. Usted va a ver que el Dios que usted tiene es real. Vámonos para el mercado, que le voy a llenar la alacena, le voy a llenar la percha de comida. Entonces, ¿qué está haciendo? Interviniendo a favor de su hermano, para que su hermano se levante, para que él siga orando, para que él siga perseverando en la fe. ¿Está conmigo? Si usted va a la Biblia, dice que había un hombre paralítico. Jesús está predicando en una casa, en un hogar. Escuche esto. ¿Quién intervino a favor de este hombre? 4 amigos, escuche bien. Lo fueron a buscar a su amigo, lo llevaron, y cuando llegaron a la casa, vieron que la casa estaba muy repleta. Ellos lo subieron por el techo, rompieron el techo, lo bajaron por el techo. Al ver Jesús, mira hermano, la fe de ellos, al ver que este hombre hubo alguien que intervenga. La diferencia del paralítico de Betesda, que él mismo declara y dice: no tengo nadie que me ayude. 38 años en este estanque, nadie me ayuda, me han dejado abandonado. Es el evangelio que mucha gente profesa, que te abandona, que cuando te ven caído te dan la espalda. Y cuando Jesús le dice: ¿quieres ser sano? No tengo quien me ayude. Ya había perdido la esperanza, había perdido la fe. Todos me han dado la espalda. Cuando ya voy a levantarme, cuando ya voy a meterme al estanque, cuando voy a recibir mi milagro, otro que hace se me adelanta. ¿Qué pasó? Dile que está a tu lado: no tenía nadie. Dígaselo. No tenía nadie que intervenga a favor de él, que participe de su milagro. Mira qué triste es que cuando Dios bendiga a alguien, cuando Dios levante a alguien, cuando Dios use a alguien, usted le pregunta a esa persona: ¿quién fue canal? Sabemos que la gloria es de Dios y no nos apartamos de eso. Pero qué triste es cuando usted le pregunta: ¿y cómo llegaste hasta aquí? Hermano, tuve que ver las verdes y la madura, porque los hermanos, en vez de ayudarme, me hicieron pedazos, me hicieron picadillos, me hicieron de relajo, me achacaron, me cuestionaron, me dijeron del mal que me iba a morir. Pero qué lindo es que cuando alguien triunfa y cuando ya está arriba, ¿qué dice? Le doy gracias primeramente a Dios. Mira, esta mujer fue
instrumento. Este hombre fue canal de bendición. Este hombre cuando yo no tenía, esta mujer cuando yo no tenía, Dios la tocaba y Dios me bendecía, me ayudaba para que yo siga adelante. Por eso puedo ejercer el ministerio. ¿Por qué puedo ejercer? Porque tuve a alguien a mi lado que intervino a favor mío, alguien que me ayudó, alguien que participó de mi victoria, de mi caída, de mi fracaso, de mi levantar, de mi restaurar. Hubo alguien que intervino, y eso es lo que la iglesia tiene que entender en este tiempo. Que cuando alguien se levanta, tú tienes que intervenir. Tú tienes que intervenir. Ahora, pastor, una pregunta. Y si él se olvida, ese es problema de él. Si él es malagradecido, ese es problema de la gente. Ese problema es cada uno. Uno hace su parte. Y uno sabe, yo tengo gente que cuando comencé me ayudó. No estuvo aquí predicando, no estuvo aquí orando, pero me ayudó. ¿Qué cosa? Pastor, mira, ahí hay 2,000. Pastor, cómprese un parlante. Pastor, tome ahí 5,000. Pastor, cómprese un carrito. Pastor, tómelo de acá. Y mira, ¿y cómo? ¿Por qué entonces estamos acá? Porque alguien intervino. Escúcheme una cosa, hermano querido. Solo no vamos para ninguna parte. Solo no vamos para ningún lado. La iglesia tiene que entender algo, que mejor son dos que uno. Si el uno cae, el otro lo levanta. Si el uno tropieza, el otro interviene y clama para que Dios lo restaure. Clama para que Dios lo ayude. Clama para que Dios lo... Oh. Sí, dice gloria a Dios. Dios lo saca el profeta y lo lleva a un campo de huesos secos. Y le dice, mira este hueso, este es un ejército destruido. Perdieron, estoy parafaseando, murieron en una batalla, quedaron los huesos de estos hombres, pero yo voy a levantar un ejército nuevo. Estos huesos que tú ves son la esperanza de mi pueblo. Mi pueblo se siente desamparado, han perdido la esperanza, se sienten derrotados, se sienten que yo no los puedo ayudar, se sienten que yo no puedo. Tú ve y profetiza, interven a favor de ellos para que la fe de ellos crezca nuevamente, para que ellos vuelvan a confiar plenamente en mí, le dice Dios. Jesús actuó, participó. Qué lindo es participar, ¿verdad? Qué lindo es participar. El otro día venía un señor indigente, me acuerdo. Pasaba siempre, le dábamos una monedita. Le dábamos una monedita. Una lo cogimos, ven acá, le dije, le compré un pantalón, una camisa. Te vamos a bañar, te vamos a cortar el pelo. Rambo, todo parecía Rambo, hermano. Todo lleno de lodo andaba. Parecía que estaba en la guerra de Vietnam. Con alguien andaba, con el Junior, andaba, está Junior aquí. Y pasaba todos los días, le digo, me dice, mañana vengo a las 6. Entonces fui, le compré un pantalón, le compré una camisa. No vino ese día. Después el siguiente día vino y me dice, pastor, no vine porque ni un carro me quería traer. Me dice, ¿quién te va a traer? Le digo así, si hueles a chivo. Pasó un día, 2 días, 3 días, queríamos intervenir nosotros. Lo quería llevar a la peluquería, queríamos bañarlo, queríamos cambiarle la ropa. Se desapareció. Con todo el respeto voy a decir lo que él me dijo. Me lo encontré un día con mi esposa, iba a ver a mi hija a la escuela y le digo, varón, te estamos esperando para bañarte. No, pastor, déjeme tranquilo, ella no me joda, déjeme así nomás, me dice. Hay gente que no quiere que usted intervenga. Hay gente que no quiere que usted intervenga. Así me dijo. Pues yo le digo con el respeto que se merece. Hay gente que no quiere que usted intervenga. Una vez vino un varón acá y yo le oré y le dijo, Dios te va a bendecir, declaro bendición sobre tu vida, declaro palabras. Cuando terminó el culto salió y me dijo, venga para acá, me dice, yo no vengo a pedirle aquí nada a nadie, me dice, yo no quiero que usted me esté declarando ni que esté diciendo que Dios me va a bendecir, a mí déjeme tranquilo, me dijo. Entonces le expliqué para que Dios, no, yo no vengo a pedirle nada a nadie, dice, déjeme ir nomás como estoy. Hay gente que no quiere que nadie intervenga, entonces déjelo tranquilo. Pero hay gente que sí quiere que intervenga. Si usted le pregunta al que está a tu lado, pregúntele, ¿quieres que te ayude? ¿Quieres que te compre un carro? ¿Qué le va a decir? No le va a decir no. Si usted le dice, ¿quiere que te compre una casa? ¿Qué cree que le va a decir?
Una cosa, vuelvo y se lo repito, cuidado, me malinterpreta. Una cosa es entrometerse en lo ajeno. Va por ahí mismo, pero no quiero hablar de entrometerse, no quiero hablar de entrometerse en la vida de nadie. Quiero hablar de actuar, quiero hablar de participar. ¿Para qué nosotros tenemos que intervenir? ¿Para qué nosotros tenemos que participar? ¿Para qué nosotros tenemos que actuar? Lo primero que Dios le dice al profeta, que cuando él interviene y él declara la palabra, dice que se restauraban